En cuanto al tema de si nos estamos adelantando, Santa Cruz, sin lugar a dudas, en este momento representa un tercio de la producción del Producto Interno Bruto a nivel nacional. En estos días de paro ya hay un daño económico de más de 500 millones de dólares. Fíjate que con todo el país durante este tiempo estamos jalando la economía, estamos jalando el país para que se reactive, que se reconstruya la economía. Pero estos elementos políticos, y lo digo así, políticos, porque no hay una esencia en realidad de fondo que tenga un sustento técnico y eso justamente hablaba la comisión técnica, pero al fondo, más allá de aquello, el daño económico que se está haciendo en una primera instancia a las personas de a pie, los transportistas, los comerciantes, en fin, pero también posteriormente a las propias empresas. Entonces, este es un elemento fundamental para poder entender y reflexionar respecto a cómo se tienen que hacer el camino para dialogar sobre todo y pues encontrar una senda que nos lleve nuevamente al crecimiento, y eso es lo que estamos esperando también todos los bolivianos. Teníamos esperanzas ayer de lograr un acuerdo nacional en torno a este conflicto que es el censo, que sabemos que debería ser una discusión técnica y en verdad es sobre todo un conflicto político que está poniendo en tensión no solamente a Santa Cruz, sino a otras regiones. Quiero compartir con usted, diputado Yugra, un cuadro de qué pasó con la reunión, un cuadro de quiénes se fueron y quiénes se quedaron de la reunión. A ver, vamos a plantear este cuadrito, por favor, para ser más específicos. ¿Por qué? ¿Por qué quiero ir a este cuadro? Porque nos ha llamado la atención algunos titulares que pueden crearnos una situación que no existe en verdad, de que abandonaron tantas regiones, lo dicen algunos medios colegas, de regiones que abandonaron la mesa y por lo tanto se estaría quebrando en verdad este intento de acuerdo. En verdad, más que de regiones, tenemos que hablar de representantes. Por eso les comparto este cuadro. Miren ustedes, en ciudades capitales y el Alto había 10 invitados, 10 asistentes, se fueron, abandonaron 3 y se quedaron 7. ¿Qué pasa con Gobernaciones Gran Chaco? Invitados 10, asisten 8, abandonó 1 y se quedaron 7. Siguiente, AMDES más FAM y AMB, 11 invitados, 9 asistentes, no abandonó nadie, así que se quedan 9. Representantes de universidades, se invitó a 11 representantes, asistieron 8, abandonó una persona o una representación y quedaron 7. Y lo propio en la última categoría, teníamos 6 invitados, fueron 6, abandono 0 y 6. ¿Quiénes se fueron? En última instancia creo que es el dato importante. Alcaldía de La Paz, Alcaldía de Santa Cruz, Alcaldía de Tarija, Gobernación de Santa Cruz y Universidad de Santa Cruz. Son las representaciones que abandonaron esta mesa. No queremos quitarles importancia, no queremos quitarles el peso, pero tampoco queremos construir esa imagen de que regiones abandonaron y casi casi nos vamos a ir todos al río en este fracaso en el diálogo. Sin embargo, todavía no se ha llegado a un punto de acuerdo. Al contrario, hay amenazas. De hecho, creo que el gobierno está perdiendo esa calma, lo voy a llamar de alguna manera, que le ha caracterizado este último tiempo, y hoy lo hemos titulado así en La Razón, habla ya de un boicot. ¿Cómo está viendo, diputado, usted la pregunta más que al presidente de la Comisión de Planificación Política Económica y Finanzas, le estoy haciendo al actor político? ¿Cómo está viendo las posibilidades de un reencuentro en este marco, o es que entramos ya en una espiral del bloqueo, del desencuentro y de la violencia? De hecho, quiero hacer referencia a una segunda persona que ha perdido la vida en el marco de esto, lo ha señalado hoy en la mañana en La Razón Radio el viceministro de Seguridad Ciudadana, una persona que estaba en moto y por pasar
una calle bloqueada, tenía un alambre que iba entre árbol y árbol y ha perdido la vida porque se ha degollado de alguna manera. Es terrible lo que ha sucedido. La persona que iba atrás está herida. Va la segunda persona, además de este otro funcionario en Puerto Quijarro, que ha sido agredido, no es agredido la palabra, porque ha muerto, que ha sido atacado a palos. Ya contamos 2 personas que han perdido la vida. Me parece preocupante. Le hago la pregunta política, Omar. Realmente para cualquier boliviano o boliviana duele que alguno de nuestros compatriotas mueran. Peor en este tipo de circunstancias, que son netamente políticas. ¿Y por qué digo esto, Claudia? Hace meses atrás yo había señalado en varios medios de comunicación, cuando habíamos llamado a la ministra de Planificación con una petición de informe oral a la Asamblea, posteriormente al actual ministro con una interpelación respecto al tema del censo. Si se estaba avanzando, no se estaba avanzando, habíamos tocado el tema del financiamiento, en fin, varios aspectos. Lo que habíamos visto por parte de la oposición es de que 3 momentos en realidad, una contradicción. En un primer momento dijeron sí, en un segundo momento no, y finalmente dijeron sí, que se haga nomás, ¿no? Esa es una contradicción de 3 momentos que tiene la oposición. Segundo, en varios entrevistas, debates que hemos tenido, tanto dentro como fuera de la Asamblea, dijimos de que el censo es netamente técnico y que no debería haber elementos políticos que ya estaban entorpeciendo el trabajo que estaba realizando el Instituto Nacional de Estadísticas. Y que finalmente, cuando se ve el tema del cronograma, etcétera, lo que estaban avanzando, uno de los elementos que habíamos notado es la actualización cartográfica estadística. Este insumo es fundamental para la realización del censo. Y dijimos, ¿quién es el responsable de esto? ¿Es el Instituto Nacional de Estadísticas o son otras entidades? En realidad, el INE toma estos datos de los municipios. Los municipios tienen que actualizar esta información, que no es lo mismo catastro que cartografía, que hasta ahora veo preocupado porque un alcalde de acá de La Paz precisamente confunde catastro con cartografía, no es lo mismo. Pero, yendo al otro tema, el censo es netamente técnico y así se debía haber llevado. La cartografía tenían que actualizar los municipios y cuando se lleva adelante el 12 de julio la reunión con los diferentes gobernadores de todo el país en el Consejo Nacional de Autonomías, el principal argumento, Claudia, para poder postergar el censo fue de que no se podía adelantar, no se podía tener el trabajo de los diferentes municipios para presentar esta cartografía. De acuerdo a esto es lo que se abrió mesas técnicas donde se iba explicando los avances, pero también diferentes aspectos en cuanto a las actividades. Dicho sea de paso, son más de 700 actividades que lleva el censo en la etapa presencial, censal y poscensal. Y dentro de esto es importante señalar esta acta, este acta que se firma en la mesa técnica con la Universidad Gabriel René Moreno el 15 de agosto, donde firma el señor Camacho. Este es un elemento que mucha gente no conoce, nuestra población boliviana no conoce. Acá está la firma del señor Camacho. Y en este acta, ¿qué dice, querida Claudia? Voy a leer los puntos 2 y 5. El punto 2 dice: las instituciones presentes coincidieron que el desarrollo del censo es un trabajo netamente técnico. ¿Quiénes estaban? El Ministerio de Planificación, Presidencia, el gobernador de Santa Cruz, el rector de la Universidad Autónoma René Moreno, estaba AMDECRUZ, estaba la Asociación de Municipalidades de Bolivia, AMB, y estaba la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia, FAM, conjuntamente el Instituto Nacional de Estadísticas, además de los alcaldes del departamento de Santa Cruz. Y el punto 5 dice: las entidades presentes constituirán una mesa técnica que incluirá el INE y los organismos internacionales especializados para evaluar y construir los criterios técnicos emitidos sobre el cronograma presentado. CEPAL y UNFPA de Naciones Unidas. Es parte de esos organismos, no solamente está CEPAL, está UNFPA, está CELADE,
son organismos internacionales especializados en el desarrollo de censos. Por ejemplo, UNPA ha desarrollado censos en más de 130 países. Yo no me voy a ir a meter como político, pese a que soy economista y sé algo de estadística, pero yo no me voy a meter a un tema que es netamente estadístico y que hay gente realmente experta en aquello. Puedo saber de algunos números, pero en materia de censos hay gente especializada. Y esa gente especializada es la que ha conformado esta comisión de organismos internacionales para precautelar de que se tenga la calidad y los estándares internacionales. Y en ese marco se ha trabajado en esta mesa técnica. Y como tú mencionabas en el cuadro anterior, habían 41 representaciones. De esas 41 representaciones, 5 entidades salieron. Y se quedaron 36. 36 continuaron en 3 subcomisiones. Y uno de los elementos precisamente para analizar este tema fue la actualización cartográfica estadística. Y en ese marco sí, han salido algunos resultados que los quiero mencionar rápidamente, diputado. Por un lado, más de 36 instituciones entre municipios, gobernaciones, universidades, pueblos indígenas, originarios campesinos, llegan a estas conclusiones, que en esta comisión técnica se va a suscribir convenios interinstitucionales con el INE, facilitando el trabajo técnico durante las etapas que implique este proceso, de manera a garantizar esta calidad técnica y esta transparencia también. Por otro lado, esta mesa ha analizado el reclutamiento y capacitación de los agentes censales y se ha concluido que puede reducirse un mes la etapa de reclutamiento. Otra conclusión, en la mesa de boleta y captura de información se ha reducido 20 días hábiles la impresión del cuestionario censal y, extremando esfuerzos en los procesos de contratación de la empresa de digitación y escaneo, se ha propuesto reducir 10 días, una reducción de 10 días. Por otro lado, la mesa que analizó la actualización cartográfica estadística también puede reducir entre 6 y 4 meses al plazo de la actividad. Y como resultado del ejercicio de la propuesta de las 3 subcomisiones, se ha establecido, esta es otra conclusión, que es posible la modificación de la fecha del censo de población y vivienda con un ajuste al cronograma de un mes. Esto hay que ponerlo en mayúscula como uno de los resultados de este trabajo que ha sido intenso y que ha tenido la participación de todas las instancias que hemos mencionado. Por lo tanto, de acuerdo a esto, se podrá hacer un seguimiento también a lo largo del proceso correspondiente a esta finalidad de coadyuvar en el marco de los principios de solidaridad, bien común, reciprocidad, etcétera. Me parece que sobre la base de estas conclusiones que se podría seguir incorporando, por supuesto, las observaciones de estas 5 ausencias. Creo que no es tarde, todavía nunca es tarde para incorporar estos peros. Me quedo con esta esperanza, diputado. ¿Será que todavía se puede hacer un llamado más a estas ausencias? Son 5 representaciones de esta mesa que han abandonado. ¿Será que hay todavía la posibilidad de alguna manera reincorporarlas a este diálogo que no es corto? Mira, Claudia, el presidente ha demostrado de que tiene una vocación de diálogo y de democracia. Una vocación de diálogo porque en diferentes instancias ha convocado al diálogo, a diferentes reuniones, a actores políticos, a actores electos de todo el territorio nacional, precisamente para consensuar esto en función a criterios técnicos. Lamentamos de que estas 5 instancias hayan abandonado la comisión técnica. Dicho sea de paso, porque, y en esto ayer un alcalde que estaba dentro de la comisión lo ha corroborado, que por parte de los representantes de Santa Cruz no han presentado un sustento técnico. Han ido simplemente con argumentos políticos. Es decir, en este momento yo podría decir, querida Claudia, que el censo lo realicemos el día de mañana. Salgo a los medios de comunicación y digo, bueno, lo hagamos. Y alguien me decía, no, pero es una decisión política. Perfecto, decisión política, mañana lo hagamos. Pero técnicamente, ¿es factible?
Por más que contratemos 1 millón de personas para realizarlo el día de mañana, no lo vamos a poder lograr. Por eso hay que gente especializada. Y tengo acá un cuadrito, querida Claudia, si me permiten las cámaras también. La realización de censos en América Latina, sobre todo en el cono sur, en Sudamérica, tiene un promedio aproximado de 5 años entre la etapa precensal, censal y poscensal. Los censos que hemos llevado... Ya está congelado. Los 2 últimos censos que hemos llevado adelante en el país han tenido promedios entre 4 años y 6 meses y 4 años y 7 meses. Es decir, redondeando casi 5 años dentro del promedio que están los diferentes países. En los últimos años, por el tema de la pandemia, la mayoría de los países que tenían agendado un censo han tenido que postergarlo 2 años hasta 3 años. En suma, ¿qué estoy diciendo? Los censos, la realización de censos han tardado entre 7 hasta 10 años la realización de un censo, ¿no? Y no estoy diciendo que cada 10 años se tiene que hacer un censo, no está ni en la Constitución, ni en una ley, ni en un decreto supremo. Pero dentro de este aspecto hay ese tipo de elementos que han suscitado los diferentes países. Por eso es importante que las actividades que se realizan en un censo, en nuestro país, en nuestro caso, más de 700 actividades, tienen que tener un cronograma riguroso. Se les ha pasado las plantillas para que hagan las diferentes simulaciones, las diferentes proyecciones para encontrar la mejor manera de hacer más eficientes los tiempos y se ha llegado a las conclusiones que tú has mencionado. Sin embargo, y esto también vuelvo a remarcar, los representantes de Santa Cruz que han ido de la René Moreno, de la Gobernación, en fin, de ese comité interinstitucional, no han presentado argumentos técnicos para decir, bueno, de estas 700 actividades reduzcamos esta X, Y, Z en estos tiempos porque acá podemos adelantar en esto, en esto, en esto. No han hecho ese argumento. Se han plantado simplemente para decir 2023 y punto. En ese ámbito, ¿podríamos llegar a un acuerdo? ¿Podríamos dialogar? Yo creo que tiene que haber algún grado de apertura. Peor en una situación donde los agentes políticos, como el señor Calvo, etcétera, salen a decir, ahora vamos a radicalizar más. ¿Se perjudica el señor Camacho? ¿Se perjudica el señor Calvo? ¿Se perjudica el rector de la universidad? No, porque ellos van a continuar recibiendo sus sueldos. Peor aún, el señor Camacho es un señor que tiene empresas millonarias. Para la gente que está haciendo este tipo de paros, que tiene plata, esto les resulta ser como una especie de vacación, porque salen a la calle, ponen su churrasco y están haciendo fiesta. En cambio, gente que es la mayor parte, gente de a pie, comerciantes, transportistas que viven día a día, ellos sí la están pasando mal. Y por eso es que la gente dice, no, ya no queremos paro, la mayor parte de esa población. Pero hay un grupo que se encamina precisamente a radicalizar estas medidas con un ámbito netamente político, porque está claro que técnicamente no han podido demostrar cómo podríamos adelantar el censo para poder llevar en la calidad y en los estándares internacionales que corresponden.